Ha sido una noche electoral muy emocionante la que hemos vivido en Voz Populi este domingo 23 de julio. Seguro que habrán seguido esta noche electoral en el minuto a minuto de nuestro periódico y ahora ha tocado momento para hacer balance de lo que han sido unos resultados mucho más ajustados de lo que vaticinaban todas las encuestas y que también arrojan pues muchísimas dudas sobre lo que puede suceder en el futuro a corto plazo de nuestro país. Muchas dudas en cuanto a la gobernabilidad de España. Vamos a analizar los resultados y lo que ha pasado con parte de nuestra redacción, empezando con Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Bueno, Borja, vas a ayudarme a contar un poquito mejor estos resultados que, como vemos aquí el gráfico, arrojan pues esa victoria del Partido Popular, pero con un margen, pues digamos, mucho menos holgado que lo que vaticinaban todas las encuestas y sobre todo lo que vemos es que no suma con Vox esa mayoría absoluta. Sí, o sea, lo que parecía una crónica de una muerte anunciada, como el título de García Márquez, al final no ha sido así para nada. Han saltado todas las sorpresas y el bloque de derecha, pues claramente no suma. Empezamos con el Partido Popular, que bueno, ha conseguido 136 escaños. Es cierto que es una subida muy importante, son 47 escaños más que los que consiguió el PP en 2019, pero, bueno, de hecho es una subida histórica, según el propio Feijóo ha destacado, nunca el PP había pegado un subidón tan grande en escaños. Pero aún así es una cifra muy lejos de lo que las encuestas vaticinaban y de lo que el Partido Popular auguraba que iba a ocurrir. Y desde luego les deja lejos a Feijóo de la Moncloa. Pero es lo que decíamos, no es solamente que el Partido Popular no haya subido tanto como lo que vaticinaban las encuestas, sino que sobre todo lo que ha dejado, digamos, de subir no ha sido porque Vox haya permanecido en esos 52 escaños que había obtenido en 2019, porque lo cierto es que el partido de Santiago Abascal, podemos hablar de batacazo de esos 52 a 33 escaños, muy lejos también de las expectativas. Sí, es cierto que las encuestas han fallado en general, pero de las pocas cosas que han acertado ha sido en el resultado de Vox, que Vox iba a sacar 33 escaños, es una cifra que GAZ3 dio en las encuestas a pie de urna y en su caso sí que acertó. Es un desplome muy importante del partido de Abascal, pierde 19 escaños respecto a los que obtuvo en 2019 y bueno, en el partido de momento no hacen mucha autocrítica, de hecho le echan la culpa de su resultado a esa oferta que hizo Feijóo al PSOE de que gobernase la lista más votada, que creen que ha desmovilizado al electorado de derechas y también a la manipulación mediática que ellos creen que han demonizado a Vox al final. Y eso ha hecho pues, que se haya quedado en 33 escaños y pues lejos de sumar con el PP. Ya lo ha dicho Abascal, hubo oposición o repetición electoral. Ha habido una cosa que ha llamado sin duda muchísimo la atención en la noche electoral y es que hemos vivido un ambiente festivo en la calle Génova por la victoria del PP, pero es que igual o más festivo aún ha sido el ambiente en Ferraz, donde el Partido Socialista, pues a pesar de haber perdido las elecciones, lo cierto es que ha conseguido mejor resultado que en el año 2019 y sobre todo también pues ese buen resultado por el mal resultado de PP y Vox que no suman mayoría absoluta. Sí, la verdad es que en Ferraz estaban de celebración y no es para menos porque ningún sondeo les daba que pudieran resistir. Bueno, el CIS de Tezanos es verdad que sí que auguraba un buen resultado para Pedro Sánchez, pero aún así se pasó de frenada a Tezanos. Y bueno, pues el Partido Socialista consigue 2 escaños más respecto a 2019 y además ha aumentado el número de votos. Tiene 700.000 votos más Pedro Sánchez de los que tuvo hace 4 años. O sea que la verdad que el manual de resistencia de Pedro Sánchez le sigue funcionando y lo cierto es que podría conformar un gobierno con pequeñas minorías y resistir otros 4 años en la Moncloa. No serían 4 años fáciles, pero los números le dan. Enseguida vamos a hacer el análisis con tu compañero Jorge Sainz, tanto de los resultados del PP como del PSOE y lo que puede dar de sí el futuro, pero antes, por dar una pincelada, vemos también los resultados de Sumar, que obtiene esos 31 escaños, y los resultados de los demás partidos, donde vemos ahí una especie de empate, al menos en escaños, entre los partidos catalanes y también cómo Bildu supera al PNV. Sí. Bueno, por parte de Sumar, Yolanda Díaz no consigue mejorar el resultado de Vox de hace 4 años, de hecho ha conseguido 4 escaños menos que Podemos, perdón, no que Vox,
y bueno, pues Sumar al final no ha obtenido el resultado esperado, ni mucho menos. En cuanto a las formaciones catalanas, Esquerra Republicana pierde 6 escaños y obtiene aún así 7 diputados, pero también flojea y está ahí ya Junts pel Cat empatado con 7 escaños. Sorpaso de Bildu a PNV, 6 escaños frente a 5 escaños de PNV. Y bueno, y luego hay una serie de partidos regionales que conservan su asiento en el Congreso de los Diputados, como Coalición Canaria, BNG y UPN. Y bueno, desaparecen muchos partidos regionales. Vaya a ser la CUP, por ejemplo, que pierde los 2 asientos que tenía. Teruel existe, también desaparece del mapa político. Y bueno, queda también bastante mal la España vaciada, que yo creo que un poco motivados por el resultado que tuvo Guitarte con Teruel existe, pues ha habido un florecimiento estos últimos años de partidos como Soria Ya, Vamos Palencia, que al final han conseguido un resultado muy malo en unas elecciones que han sido marcadas bloque izquierda, bloque derecha. De hecho, vemos como estos partidos, los nacionalistas, pues tanto vascos como catalanes, en porcentaje obtienen peor resultado que en 2019. Y oye, hablábamos del batacazo de Vox, pero el de Esquerra Republicana es tremendo también, de 13 a 7 escaños. Borja, no quiero dejarte marchar sin profundizar un poco más en el partido que ha estado cubriendo en estos días de campaña electoral, en Vox, la formación de Santiago Abascal. Lo estábamos diciendo antes, es un resultado muy malo, no solamente porque cae 19 escaños, sino también porque, a falta de ver un poco qué es lo que pasa en los próximos días, parece que de ninguna manera va a poder condicionar pues la gobernabilidad en España como pretendía hacer con el Partido Popular si sumaba. Sí, lo cierto es que el resultado de Vox es muy malo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esos 33 escaños son menos de los que sacó Podemos en 2019, que ya se consideraba que era un resultado bastante malo. Vox, bueno, ha tenido algunas cosas en campaña que han podido también desmovilizar a sus votantes, como dejar fuera a diputados con nombre como Víctor Sánchez del Real, también el silencio mediático, no han pasado por medios de comunicación importantes para ellos. Y bueno, lo han apostado todo a lo que ellos llamaban la falconeta, esa furgoneta, ese furgón con el que iban recorriendo kilómetros por España, pero está claro que no ha sido suficiente y que también, claro, ciertas declaraciones de miembros de Vox, ciertos pactos que han llegado con el PP en comunidades autónomas han movilizado más al votante de izquierda. Esta vez el miedo a Vox, el miedo a la derecha, sí que le ha dado resultado a Pedro Sánchez. Pues Borja Negrete, gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones y por el análisis de esta noche electoral que hemos seguido en el minuto a minuto y con un gran trabajo por tu parte, así que gracias y, en fin, ya iremos viendo en los próximos días qué es lo que pasa con todo esto. Sí, muchas gracias y a ver si no hay repetición electoral y acaba siendo esto regreso al futuro. Calla, calla, no lo digas muy alto, que esto, en fin, habrá que ver qué es lo que pasa. Gracias, Borja. Y bueno, pues precisamente una de las grandes preguntas ahora es si habrá que irse a una repetición electoral, es lo que yo creo que ya pues, se teme prácticamente medio país, porque lo cierto es que estas elecciones pues, arrojan muchísimas dudas con esos resultados tan apretados. Estamos haciendo un pequeño cambio de cromos aquí en el plató para que venga ahora nuestro compañero Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, buenas noches. Bueno, Jorge, contigo vamos a hacer el análisis un poquito más en profundidad de esta noche electoral, sobre todo de qué ha pasado entre los dos grandes partidos, un Partido Popular que, a pesar de haber ganado, vemos ese ambiente mucho menos eufórico que el partido que no ha ganado, como es el Partido Socialista, pero que ha obtenido un resultado pues, mucho mejor de lo esperado y que incluso no sé si de alguna manera le puede permitir soñar con volver a conseguir pues, el gobierno de nuestro país. Pues sin duda hablamos de una sorpresa. Nadie esperaba este resultado. Todas las encuestas, toda la ola que venía de mayo, recordemos que estamos hablando del mismo país que hace un mes y medio vapuleó prácticamente al PSOE y a Pedro Sánchez de casi todas las comunidades autónomas que están en juego, de los principales ayuntamientos del país y, bueno, de la noche a la mañana, en un mes y medio, nos encontramos con un escenario completamente distinto. Sí, ha ganado el Partido Popular las elecciones, sí es una subida descomunal, como ha dicho Feijóo en el balcón de Génova, 3 millones de votos más con respecto a 2019, 47 diputados más, en fin, 40 de las 52 provincias ganadas, pero ese mapa no se ha teñido del azul oscuro de mayo, con lo cual amarga victoria y por lo tanto dulce derrota de Pedro Sánchez, que se ha visto en la celebración de Génova, era bueno, prácticamente la de una victoria. Yo creo que no vamos a una repetición electoral, vamos a un nuevo gobierno de Sánchez, un Frankenstein reforzado, como decíamos en este periódico el domingo, porque en este caso sí va a necesitar el apoyo activo, es decir, los síes
de sus socios habituales, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG, y bueno, el concurso, al menos la abstención de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya. Bueno, Jorge, pero es que no es tan sencillo, quiero decir, fíjate, es que tenemos aquí cómo queda el hemiciclo. Es verdad que PSOE y Sumar es muy evidente, aquí son 153 escaños que estarán juntos, y a partir de ahí, a ver, porque claro, Esquerra Republicana se ha pegado un batacazo tremendo en Cataluña. Junts per Cat, ya hemos escuchado, hemos visto a Puigdemont en Twitter, también a Míriam Nogueras, dar largas de primeras a Pedro Sánchez. Y luego Bildu y PNV, que tienen ahí su pugna en el País Vasco, que no sé hasta qué punto, sobre todo el PNV, viendo que Bildu le ha dado el sorpaso, no sé hasta qué punto están dispuestos a ponerse de acuerdo. ¿Tú crees de verdad que Pedro Sánchez, al igual que pasó hace 4 años, tiene tantas cosas que vender a los partidos como para arrancarles el voto? A ver, es cierto que sobre el papel es una negociación muy compleja, lo has definido perfectamente, en la que además hay factores, digamos, a nivel territorial que juegan en contra del acuerdo. Además, no olvidemos que en Cataluña y el País Vasco va a haber elecciones próximamente. Cataluña sería la siguiente, País Vasco está también a la vuelta de la esquina o podrían adelantarse, y efectivamente hay cosas en juego, pero si algo nos ha demostrado esta década ya de división en bloques, es que al final estos partidos tienen mucho más que ganar con Sánchez, digamos un Sánchez debilitado, o un PSOE con 120 y pico escaños, 122 en este caso, que es, bueno, es un resultado flojo, digamos, para lo que estamos acostumbrados. Tienen mucho más que ganar acordando que, bueno, dejando un bloqueo al albur de unas nuevas elecciones en las que, bueno, te juegas la posibilidad de que el Partido Popular mejore su resultado y pueda gobernar en solitario, con Vox, etcétera. Entonces, bueno, los partidos nacionalistas y separatistas son expertos en agarrar el pájaro en mano, ¿sabes? Y yo no tengo mucha duda de que se pondrán de acuerdo. De tensar de acuerdo hasta el final, y en ese último momento, por ejemplo, podemos imaginarnos ¿acuerdas un referéndum con nosotros o nos vamos a la repetición electoral? Veremos ese debate encima de la mesa, no tengo ninguna duda. Veremos mesas de todo tipo, promesas de toda índole. Bueno, yo creo que eso todavía es un poco pronto para saberlo. Desde luego ellos van a jugar esa carta seguro, pero luego, oye, cada presupuesto general del Estado, cada ley, cada acuerdo va a ser un botín extraordinario para estos partidos. Por eso yo creo que es en su propio beneficio aprovechar esta minoría mayoritaria que tiene PSOE y Sumar, ¿no? el gobierno de coalición, y veremos probablemente negociaciones en las que se hable del referéndum, sí. Y te voy a preguntar por el Partido Popular. Es verdad que son 136 escaños. Sumando los 33 de Vox nos ponemos en 169, UPN 170. No sé si es muy loco pensar en que al final, oye, Coalición Canaria, PNV, o sea, ¿se pueden hacer ahí cuentas para...? ¿O eso no llega de ninguna manera? Por ejemplo, el PNV, que ha vetado hacer cualquier tipo de pacto con Vox. Sí, lo tienen muy complicado, insisto, es la división entre bloques. Yo creo que Feijóo había planteado una campaña en tono centrista, un poco, bueno, intentando ensanchar el espacio, algo que le salió bien en Andalucía, le salió bien en mayo. Quizás una aproximación distinta a la que ha hecho Ayuso en Madrid, por ejemplo. Son dos maneras diferentes, pero las dos le habían funcionado. Ha ofrecido o ha puesto encima de la mesa a los españoles esta oferta, y los españoles han votado otra vez divididos. Son bloques prácticamente clavados tanto en porcentaje como en número de votos. Este bloque que tú has definido no llega a la mayoría parlamentaria suficiente, por lo tanto es muy complicado que puedan aspirar a una investidura. Feijóo ha reclamado, y me parece lógico para sí, el liderazgo de encabezar el diálogo, la candidatura, una investidura, en fin, es lógico. Yo creo que es el ganador de las elecciones. Es verdad que no hay precedentes en España de que gobierne el perdedor. Esto no ha ocurrido nunca. Tuvimos una moción de censura en la que el ganador de la moción era el segundo partido más votado, pero eso era una moción de censura. A nivel electoral siempre ha gobernado el partido y, por lo tanto, el candidato del partido que ha ganado las elecciones. Yo creo que estamos ante un escenario en el que todos sabemos que con Pedro Sánchez todas esas cosas que no habían pasado siempre acaban pasando, con lo cual, bueno, yo creo que para Feijóo es un golpe duro. Por supuesto, se ha estrellado contra sus propias expectativas, esto está clarísimo.
y la subida pues se queda en agua de borrajas porque no se va a concretar probablemente en una formación de gobierno. Y por último, dices que se ha estrellado contra sus propias expectativas. Tú que has seguido la campaña prácticamente al minuto durante estas 2 semanas, ¿crees que, como decíamos hace unos días con nuestro compañero Jesús Ortega, esta segunda semana de campaña se le ha hecho un poco larga al Partido Popular después de ese debate cara a cara contra Sánchez que ganó Alberto Núñez Feijóo? Está claro que las encuestas empezaron a detectar que en esa segunda semana PSOE y Sumar o los bloques de izquierdas estaban recuperando terreno. Creo que el factor de verano ha influido, se ha notado en la participación, no se ha logrado esa movilización extraordinaria que se pedía, creo que eso ha jugado. Y luego, en el caso de los mensajes de campaña, pues ha terminado funcionando mejor. El alentar ese miedo a la llegada de la ultraderecha al gobierno que han utilizado tanto el PSOE como Yolanda Díaz, tanto Sumar como Sánchez, ha funcionado mejor porque ha movilizado a ese electorado de izquierdas que probablemente hace unos meses se quedó en casa o bueno, estaba ya un poco despegado de Pedro Sánchez, ha funcionado y efectivamente pues el PP no ha logrado esa movilización que ellos creían que les llevaba a un suelo de al menos 150 diputados. Es que prácticamente ninguna encuesta, decía que esa mayoría absoluta PP-Vox estuviera en cuestión. Pues Jorge Sainz, nos quedamos con ese titular de que no habrá repetición electoral, al menos en tu opinión. Yo creo que es una porra que ya se está haciendo en todas las redacciones de nuestro país. Así que veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas y lo iremos contando contigo. Gracias por el análisis. Gracias a vosotros. Bueno, y hasta aquí este análisis de esta gran noche electoral de este domingo 23 de julio, pero ya lo ven, muchas incertidumbres y mucho que comentar en los próximos días. Estaremos muy atentos en Voz Populi. Como siempre, lo podrán seguir a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.